Hoy hubo sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados y se ha aprobado una adenda, es un suplemento, podríamos decir, un agregado a la normativa para llevar adelante obras viales en la provincia de San Juan. Cuando tocamos este tema, obras viales, se nos pianta un lagrimón. Básicamente por la necesidad que hay en este sentido, teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que hace que no se interviene con obra pública las obras viales de la provincia de San Juan. Esto es uno de los temas centrales, podemos decir, por estos tiempos, y que se haya llevado adelante una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados donde este era el tema central, entre otros, vale la pena profundizarlo. Por eso está aquí con nosotros, después de esta sesión, el diputado provincial Juan de la Cruz Córdoba, es el presidente de la bancada Producción y Trabajo, a quien agradecemos. Diputado, gracias por estar. Hola, buenas tardes, buenas noches ya. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Diputado, ¿es uno de los temas principales o centrales, o al menos en la opinión pública, el estado en que están las rutas y principales arterias de San Juan, una preocupación constante, podría decirlo así? Sí, sin duda. Es un tema que, como todos sabemos, vamos a hacer un poco la diferenciación. Lo que son las rutas provinciales y que son de competencia o jurisdicción de la provincia, es, por ejemplo, Avenida Libertador San Martín, se ha arreglado y se ha dejado a la perfección, Avenida Córdoba, hay varias más. Las calles que no son avenidas o rutas provinciales son de competencia o jurisdicción de los municipios. Y las rutas nacionales, creo que son a las que estás en este momento un poco mencionando o apuntando, que como sabemos son de jurisdicción y tiene que hacerse cargo de su mantenimiento, construcción, reparación y demás el gobierno nacional. Desde que asumió el presidente Milei, tomó la decisión de que las provincias se hicieran cargo de esto. El año pasado el señor gobernador Marcelo Rego suscribió un convenio con el ministro de Infraestructura de la provincia, con la Dirección Nacional de Vialidad, por el cual algunas rutas nacionales que están dentro de la provincia de San Juan, dentro de los límites de la provincia de San Juan, el mantenimiento y algunos tipos de arreglos y demás, o algunas obras puntuales, se iba a hacer cargo de la provincia. Todo esto yo creo que es muy positivo, muy positiva la actitud y la conducta del señor gobernador, que, considerando y sabiendo que no puede dejar a la buena suerte a cada uno de los transeúntes, se hace cargo, decide que el gobierno provincial se haga cargo por lo menos de algunas. Después se va a seguir viendo si se puede llegar a asumir la reparación de otras rutas, por cuanto el gobierno nacional tomó la decisión de no hacerlo. Y por ejemplo, creo que ustedes bien lo saben, la avenida de Circunvalación es una ruta nacional. Increíblemente, yo creo que no tiene sentido que lo sea, pero es. Y por lo tanto, para poder mantenerla, repararla, hacer obras que son necesarias, porque por ahí transitan todos los días miles de sanjuaninos y otra gente más que no es de San Juan también, que viene de visita, de turismo o se instala en San Juan. Mientras tanto, no podemos dejar a todos quienes transitan por estas rutas en situación de peligro y de inseguridad vial, ¿no? Parece que el gobierno nacional va a tardar en dar una respuesta en esto, ¿no? De todas maneras, a mí no me queda claro cuál es el mecanismo para que San Juan actúe en lo fáctico, digamos, que tome acciones y, por ejemplo, ahora que está destrozada la 141, si no la arregla el gobierno de San Juan, no la va a arreglar nadie. Entonces digo, ¿cómo es el mecanismo? ¿Hay que pedir permiso a Buenos Aires? Más allá de que no manden plata. Digo, ¿pero se pide permiso o directamente uno puede mandar máquinas y empezar a trabajar? A ver, la realidad es que jurídicamente lo que corresponde es que si es un bien de jurisdicción, de dominio nacional, que se tenga que sí o sí hacer mediante convenio o autorización de parte del gobierno nacional.
que es lo que sucedió con la firma del convenio del año pasado y, como bien decías vos recién, la adenda que hoy hemos aprobado en la Cámara de Diputados, que es una modificación del convenio original. Jurídicamente no corresponde que el gobierno provincial, a través del Ministerio de Infraestructura, Vialidad Provincial o el organismo que sea que corresponda, intervenga en una ruta nacional, pero llegado el caso probablemente se pueda, si es que está la decisión y los fondos para poder hacerlo, probablemente con alguna comunicación y un ok. Claro, una llamada telefónica. Al inicio, por claro, decirlo de alguna manera, que esté la autorización y demás, se pueda llegar a realizar. La realidad es que cuando son situaciones de emergencia y demás, suelen converger para hacer trabajos conjuntos de remediación y demás, municipios, gobierno provincial, gobierno nacional. Yo quiero creer que... La Vialidad Nacional hace 30 años que no toca esa ruta, o sea... La 141 hace 40 años que no las tocan. O sea, esa y todas las demás. La de Hacha ni hablar. Pero bueno, también podemos, quizás no pase, pero podemos interpretar que en determinadas situaciones de emergencia el gobierno nacional sí ha intervenido, por ejemplo, los incendios en el sur del país, el tema de las inundaciones en Bahía Blanca. Entonces, lo que ocurrió en San Juan hace pocos días fue un fenómeno climático o climatológico importante, muy atípico, muy atípico, inusual, y realmente han quedado distintos sectores de la provincia en emergencia, de agropecuaria o agraria o habitacional. Ha sido notable. Y también en cuanto a las rutas. Diputado, ruta de ingreso a Rodeo, al departamento de Iglesia, y hay una particularmente... La Ruta 20 y calle Gorriti, que se ha cobrado varias víctimas y que cada vez que la estamos viendo en pantalla, porque es en verdad una arteria cuya rotonda necesita, sin lugar a dudas, una intervención. ¿Eso se ha aprobado en el día de hoy? ¿Esos trabajos se vienen entonces? Sí, la adenda que se aprobó hoy lo que contiene es la autorización por parte de Vialidad Nacional para que el Ministerio de Infraestructura, que era con quien firmó el convenio el año pasado, pueda encargar, digamos, el brazo ejecutor de todas estas obras acordadas el año pasado, que las pueda realizar el Ministerio de Infraestructura a través de la Dirección Provincial de Vialidad. El año pasado se había suscrito y se había establecido que era el Ministerio de Infraestructura, pero la realidad es que quien puede hacerlo, llevar adelante estas obras y demás es Vialidad Provincial. La adenda contempla básicamente eso, con lo cual ya estaríamos en condiciones de que se hagan los pliegos, se llama licitación y todo lo demás. Y sí, coincido, ese es un cruce tremendo, que es tan transitado que por momentos quienes quieren atravesar la Ruta 20 no tienen otra solución más que tratar de cruzar y que frenen los demás. Una travesía, y en esas situaciones ocurren muchos accidentes. Hay que tener suerte. ¿Y hay un proyecto ya aprobado para eso? O sea, esa es una rotonda que se va a hacer ahí, eso que estábamos viendo recién, que está detrás suyo justamente. Sí, entiendo que el Ministerio de Infraestructura tiene ya el diseño de la rotonda y por supuesto es una obra de ingeniería muy importante. Hay que ensanchar arterias, hay que tomar partes de terreno que hoy están parquizadas. Pero creo que sin ninguna duda va a traer una solución enorme, una tranquilidad enorme, sí, para muchísima gente que viene o va desde el este, ¿no? Es algo parecido a lo del acceso sur, más o menos, me da la idea. Una rotonda grande. Sería muy conveniente, no solamente ahí en el acceso sur, que hay una rotonda, pero que es pequeña y que por lo tanto quienes vienen por la ruta ingresan y el resto le cuesta mucho atravesar, tal como está diciendo vos, pero por lo menos no tiene que atravesar dos carriles. Claro. Y también, bueno, sería muy deseable también que en la Ruta 40, todo lo que es la zona de Rawson y Pocito, en vez de semáforos pudiéramos tener ahí también rotondas, por cuanto en una ruta nacional ya sabemos que todos estos semáforos se han colocado con una muy buena idea, que es evitar accidentes y en muchos casos mortales, como han habido en todo ese sector, pero la realidad es que, bueno, quien quiere emprender un viaje, muchas veces le pasa que tiene que estar frenando. Claro, con la calle 11, después 9, 11, 12, sí. Sí, en una ruta nacional es complicado. Sin lugar a dudas, esta sesión extraordinaria casi es prácticamente preparatoria. Falta todavía para el primer día hábil del mes de abril, donde dé su mensaje anual
el gobernador Orrego, y casi advertimos que en obra pública esto será uno de los puntos centrales, las obras viales, y también la reforma electoral. ¿Este año vamos a tener alguna novedad al respecto? ¿Dejaremos los sanjuaninos de votar con ley de lemas? Porque hasta aquí es la norma que existe. Yo entiendo que sí. Hay un consenso, yo creería que hay unanimidad de criterios respecto de que el CIPAD no corresponde, que tiene un montón de... que se le pueden hacer un montón de críticas. Entre otras, nuestra Constitución habla de voto directo y el CIPAD no es un voto directo. Es decir, votamos a un candidato, pero que si no es el más votado, yo termino mandando mi voto en vez de A. Sí, se le suma el que perdió al que ganó, O cualquiera. a C. Es decir, y en muchos casos, como sabemos, hay algunos partidos en los que tenían algunos líderes que estaban notoriamente enfrentados y quien quería votar a A, por ahí terminó votando a B, que seguramente era todo lo contrario a su voluntad. Y entre otras cosas, es decir, es un método que puede ser mínimamente engañoso. Es decir, por esto que acabo de decir, yo quiero votarte a vos y termina él sacando más votos en ese lema, por llamarlo de alguna manera, y en vez de votarte a vos termino mandando mi voto a él, que nunca jamás lo hubiera querido votar. Estoy poniendo un ejemplo, por supuesto. Entiendo que el CIPAD sí, digamos, que no vamos a votar a través de este sistema. Pero Sí, no sí. es este sistema mejorado, es directamente no a la ley de lemas, porque se decía eso también, diputado, que lo van a retocar, y bueno, retocar es no tocar. Lo que se está analizando es cuál es el mejor, el sistema más moderno, eficiente, claro, transparente, y que además haga que quienes quieran ir a votar lo vean como un derecho y como un día de fiesta cívica como se veía antes, y no como una obligación, una carga, un peso, un problema. Yo me acuerdo, y ustedes seguramente deben recordar, en el año 2023, más allá que fuimos a votar 5 veces los sanjuaninos, que cada vez que entrábamos al cuarto oscuro era realmente una cosa, creo que para la gran mayoría de la gente era muy difícil de entender. Había algunos candidatos que estaban en 2, 3, 4, 5 listas sábanas. Entonces, estoy seguro que muchas veces un elector metió una boleta porque vio que estaba ahí el candidato a gobernador o a presidente, que sí quería, pero en el resto de la lista sábana no estaban los candidatos que él quería para el resto de las categorías. Me parece que en ese sentido, no digo que vaya a ser, porque es un tema que, como bien ustedes saben, nosotros en el bloque nuestro, en el interbloque, somos 12 diputados. Para cada proyecto tenemos que lograr voluntades que nos acompañen, tenemos que intentar convencer de que el proyecto es bueno y por qué, fundamentarlo, ¿Y San Juan va a bien. tener boleta única, como lo hemos tenido en estas elecciones Yo creo que la nacionales? boleta única ha sido muy bien recibida por la ciudadanía, si bien debemos también acordarnos que lo que se votó el año pasado fue solamente diputados nacionales y era bastante sencillo. Es decir, cuando haya otras categorías más, por ahí la boleta única puede ser un poquito más compleja. Pero la experiencia del año pasado de San Juan yo creo que ha sido buena, creo que ha tenido buena recepción en los ciudadanos. No obstante, retomo un poquito lo que decía recién, nosotros en nuestro interbloque somos 12, para poder cambiar el sistema electoral necesitamos de una mayoría. Seguramente va a ser muy difícil una unanimidad de criterios, por cuanto, como ustedes también saben, se presentaron distintos proyectos, 2 eran muy similares y 1 era muy diferente. Entonces, bueno, probablemente no haya unanimidad de voluntades o de criterios o de decisiones ahí, pero yo creo que se va a lograr algún consenso respecto del sistema, respecto de la metodología, que sería boleta única, boleta sábana y demás. Pero estamos en esas conversaciones, todavía no está definido. Más allá de las mecánicas que se tienen que definir, yo quiero saber cuál es el mapa político que usted advierte que existe hoy en San Juan. O sea, ¿cómo ve políticamente al gobierno hoy, vísperas de este año que está comenzando, pero que entradito el otro ya vamos a estar de elecciones? Para junio parece que vamos a tener elecciones. ¿Cómo ve al gobierno políticamente para enfrentar a tanto al justicialismo como a la Libertad Avanza, que parece que se está armando y quiere armar en todos los departamentos? Y digo, y más allá del gobierno en sí,
Cuénteme qué piensa de los rivales. Yo lo veo, por supuesto mi opinión es muy probable que no sea objetiva, porque formo parte de este gobierno. Claro, pero Y- está dentro del esquema, que eso visto desde adentro me interesa. Y de la Cámara de Diputados, que es la hoguera política de San Juan. Yo veo una gestión muy ordenada, Ujú. veo una gestión que apunta a prioridades que la gente pretende que quiere, educación, salud, seguridad, entre otras, mantenimiento de obra pública. El doctor Marcelo Rego fue el primer gobernador que decidió la continuidad de la obra pública, aún a riesgo de saber que la coparticipación iba a reducirse, que no iban a venir un montón de programas nacionales, es decir, que iba a ser muy difícil la administración, pero creo que junto con el equipo económico del ministro de Hacienda, Roberto Gutiérrez, han hecho una muy buena administración, eficiente, que no se derrocha dinero, que se apunta a reducir gastos superfluos, que en definitiva se está fundamentalmente escuchando a la gente y tratando de gobernar para satisfacer las necesidades, fundamentalmente las primarias y también algunas más. Hace poquitos días, si bien por ahí, bueno, puede haber gente que entienda que esto es así, otros que digan, bueno, pero este tipo de encuestas y demás por ahí no son 100% seguras. Que eso, pero hace 2 o 3 semanas, Diario Clarín, no sé si se puede mencionar Sí, por acá, supuesto. hizo una encuesta y el doctor Marcelo Rego salió como el gobernador con mejor imagen de todos los gobernadores del país. Yo creo que esto no es porque sí, es decir, no es una casualidad, es algo que es medido y la gente por algo está opinando de esta manera. No quiere decir que el año que viene, que esto signifique que el año que viene vamos a ganar o que vamos a ganar cómodos. Sí creo que fundamentalmente, porque en las campañas uno puede maquillarse, peinarse muy bonito, vestirse con las mejores ropas para salir a tratar de convencer, pero la realidad es que en general, y nosotros cuando hemos trabajado en las municipalidades de Rivadavia y Santa Lucía, así ha sido, hemos tenido contacto todos los días con la gente, todos los días con los vecinos y todos los días les contábamos cuáles eran los planes, les consultábamos qué era lo que ellos pretendían y trabajábamos en consecuencia. Y esto era a diario. Con el gobierno provincial hacemos algo parecido, es quizá un poquito más difícil, en cada departamento es como un poco más chico el lugar y menos la gente podés tener ese contacto diario. Acá es por ahí no es tan fácil, pero lo seguimos haciendo. Y yo creo que el oficialismo tiene que hacer una buena gestión, eso es fundamental. Ahora, Sí. diputado, hubo un escenario de tercios en Sí. la última elección. La Sí. pregunta puntual básicamente es, en la próxima, ¿va San Juan a adelantar las elecciones? ¿Va a ir junto con Milei en la boleta? ¿Va a seguir manteniéndose solo como Producción y Trabajo, como el partido gobernante? Son preguntas clave a ver, teniendo en cuenta empiezo por también. el final de la pregunta. El final de la pregunta quisiera hacer una aclaración. Nosotros desde hace varios años en San Juan no somos solamente Producción y Trabajo, integramos bien. un frente que también lo integran varios partidos más, entre ellos Actuar, Unión Cívica Radical, Dignidad Ciudadana, el PRO. Bloquismo. El bloquismo tenemos una alianza en este momento con el bloquismo, sí señor. Pero digo, hace años venimos con estos otros partidos trabajando juntos y de hecho en la Cámara así ha sido desde el primer día. Las definiciones sobre esto, por supuesto, no soy yo quien las va a dar. Pero ¿qué piensa usted? Invitarlo al doctor Marcelo Rego para hacerle estas preguntas y que a lo mejor él se las pueda responder. Creo que es muy pronto para poder opinar sobre esto. Sí coincido, el año pasado se dividió en tercios, que era lo que inicialmente avisorábamos, después creímos que se iba a dar de otra manera y terminó siendo como al principio, pensamos al principio. Pero también yo les puedo decir, nosotros tuvimos varios del equipo, nos encontramos con que nos pasaba que algunos amigos nos mandaban mensajes en aquella época y nos decían, mira, tengo mucho miedo a lo que pase si llega a ganar el kirchnerismo, así que en esta voy a votar por acá, pero si los candidatos para el gobierno provincial son Marcelo, Fabián, demás, los votamos a ellos. Es decir,
son cosas diferentes. Cuando se vote para gobernador y vicegobernador y diputados e intendentes y demás, yo creo que va a pesar muchísimo la gestión. Probablemente en esta elección del año pasado, en la que además hubo una gran polarización a nivel nacional, se dividió en tercios y de hecho nosotros sacamos más votos que los que sacamos en el 2023. Yo creo que nosotros estamos en condiciones y si hacemos un gobierno como la gente quiere, que creo que en ese sentido vamos, parece que tenemos muy buenas posibilidades. Después, el tema de nuevas o posibles alianzas es un tema que lo va a definir, por supuesto, Marcelo Rego, seguramente con la gente, digamos, con la que siempre... Entre la que está usted, ¿qué decir? Claro, pero ya se está hablando del tema. Va a ser un año feroz este. Va a ser un año realmente difícil. Muy político, muy político. Va a ser muy duro. En las redes no hay códigos, en las redes pasa cualquier cosa. Pero en lo formal, en lo más formal, uno tiene que tratar de ser, digamos, preguntón, en el mejor sentido de la palabra, para que la gente ya vaya teniendo una idea de qué es lo que se viene, porque obviamente se tiene que formar el mapa lo más pronto posible para que la gente tenga tiempo de decidir por el mejor. Sí, sin ninguna duda, pero yo estoy convencido, por ahí voy a ser un poco reiterativo. Desafiamos las nuevas bolsas Mortimer junto a los bacheros de la guitarrita. Estamos acá con Jonathan. El problema que tenemos son con la bolsa de basura, que chorrea mucho o no aguantan el peso. Yo te tengo una solución. Las nuevas bolsas Mortimer con tecnología anti-goteo. Vas a ver cómo te cambian la vida. ¿Cómo fue el desafío? La verdad, súper bien. No gotean. No gotean. No gotean. ¿Desafío superado? Desafío superado. Mortimer, tu limpieza más fácil. Gestión sola, sin una buena cintura política, también es insuficiente, ¿no? Totalmente Porque de acuerdo. enfrente no tiene a un bebé con chupete. No, tiene personas dispuestas a volver a costa de todo. Sí, sin ninguna duda, es decir, lo vemos, pero también creo que en la medida que pasa el tiempo y el sanjuanino ve cómo se trabaja, cómo se gobierna, que se hace con transparencia, que se hace con un contacto directo, cara a cara, que vos lo podés ver a Marcelo Rego, a Fabián, que están... Que caminan por las calles de San Juan tranquilamente y conversan con los vecinos y reciben sugerencias, críticas, elogios por igual, y están abiertos a escuchar y a tomar nota de necesidades y demás. Y por supuesto, bueno, tristemente nos ha tocado gobernar en una época de crisis muy complicada y en la que no vienen muchos recursos de nación, más bien casi no vienen. Pero así todo, creo que en San Juan se está gobernando con paz social, con paritarias permanentes, con... es decir... Hay gente que estaba nerviosa porque cumplieron los 2 años. Decían que no llegaban a los 2 años. ¿Se acuerdan? Bueno, pero... Bueno, pero es así. Estos no llegan a los 2 años, decían. Y bueno, pasaron los 2 años. Yo tan mal no nos veo. Bueno. Diputado, muchas gracias. Ha sido un placer hablar con ustedes. Agenda abierta. Muy amable por permitirnos eso. Gracias. Por la invitación, siempre a disposición. Por favor, un gusto.